¿Cómo puede la detención de 6 hombres armados en una frontera africana encender una chispa capaz de incendiar todo un continente? No es una captura cualquiera. Hace pocos días, soldados de Burkina Faso arrestaron a 6 ciudadanos marfileños dentro de su territorio, en una zona acechada por el terrorismo y donde la seguridad pende de un hilo. Los hallaron con armas y objetos sospechosos, en un lugar donde ningún civil inocente debería portar nada parecido. La reacción de Costa de Marfil fue inmediata y furiosa. Exigieron la liberación sin condiciones de sus compatriotas, asegurando que son inocentes atrapados por error. Pero la tensión no nació aquí. Semanas antes, la muerte misteriosa de Alino Faso, un activista popular de Burkina Faso, en una prisión marfileña, dejó cicatrices profundas. Su fallecimiento, rodeado de secretos y con la negativa de entregar su cuerpo a la familia, avivó resentimientos que nunca terminaron de sanar. Lejos de ceder, el gobierno de Burkina Faso fue tajante. Los 6 detenidos serán juzgados bajo las leyes nacionales, sin indulgencias ni concesiones diplomáticas. Su postura es un mensaje directo. Nadie puede violar la soberanía de Burkina Faso sin pagar las consecuencias. Pero aquí se juega mucho más que la libertad de 6 hombres o una simple disputa fronteriza. Está en juego la estabilidad de toda África Occidental y la verdadera independencia del continente. Un solo error podría encender una guerra total, abrir la puerta a la injerencia extranjera y arrebatar a África la dignidad que lleva siglos reclamando. La tensión crece y las miradas internacionales se posan sobre ambos gobiernos. ¿Quién se atreverá a dar el próximo paso cuando la dignidad y el futuro de África están en la balanza? ¿Cómo la historia de un solo activista puede incendiar la política de 2 países? Para comprender la tensión explosiva entre Burkina Faso y Costa de Marfil, hay que conocer la vida y el trágico final de Alino Faso. Nacido como Alain Traoré, Alino fue más que un simple civil. Era el confidente del presidente Ibrahim Traoré y un líder cuyas palabras movilizaban multitudes. Alino se alzó como un defensor inquebrantable de la soberanía africana, rechazando toda sombra de control occidental. Sus discursos, seguidos por cientos de miles en redes, inspiraban orgullo y resistencia, pero también sembraban temor en quienes veían amenazados sus intereses. Su figura creció hasta convertirse en un símbolo nacional y, al mismo tiempo, en un blanco para quienes no toleraban una África fuerte. En el mes de enero del año 2025, Alino fue arrestado en Abiyán, acusado de colaborar con potencias extranjeras. Lo trasladaron a una base militar, incomunicado, sin acceso a abogados ni a representantes de su país. Medio año después, el gobierno marfileño informó su muerte, en circunstancias tan turbias como dolorosas. La versión oficial habló de suicidio, pero nadie en Burkina Faso aceptó esa explicación. Costa de Marfil no solo negó detalles, sino que retuvo el cuerpo de Alino durante 50 días, impidiendo una autopsia independiente y avivando la furia popular. Para los burkineses, esto fue más que una tragedia individual. Lo sintieron como una afrenta nacional, una señal de que Francia seguía moviendo los hilos a través de líderes sumisos. El dolor se transformó en rabia, y la desconfianza hacia los vecinos y los propios gobernantes escaló hasta convertirse en crisis. Así, el honor nacional y la confianza en el liderazgo pendían de un hilo. Si se aceptaba la impunidad, la sumisión ante poderes extranjeros se volvería la norma y la dignidad del pueblo quedaría herida para siempre. En este clima de tensión, cualquier chispa podía desatar una tormenta. El destino de toda una nación dependía de la verdad detrás de la muerte de Alino Faso. ¿Quién manipula realmente el destino de este conflicto? ¿A quién favorecen las crecientes tensiones? La reciente captura de 6 marfileños armados en una de las regiones más peligrosas de Burkina Faso ha sacudido a todos. No parece un hecho aislado, sino el indicio de una infiltración organizada, con consecuencias potencialmente devastadoras para la seguridad en toda la región. Costa de Marfil reaccionó de inmediato, exigiendo la liberación de sus ciudadanos y asegurando que son civiles inocentes atrapados por error.
Pero el gobierno de Burkina Faso rechaza las demandas y recuerda el agravio sin resolver. Cuando Alino Faso fue arrestado en Abiyán y tratado como criminal sin pruebas, nadie pidió clemencia ni defendió el diálogo. La herida de Alino sigue abierta y pesa sobre cada decisión. ¿Por qué ahora Costa de Marfil exige compasión, cuando antes ignoró las súplicas de justicia de Burkina Faso? Para muchos en el país, la respuesta es evidente. Existen intereses ocultos detrás de la postura marfileña. Las acusaciones no tardan en escalar. Burkina Faso acusa a Costa de Marfil de actuar como peón de Francia, participando en una estrategia para desestabilizar el Sahel y frenar las aspiraciones de soberanía africana. Estas sospechas reavivan viejos resentimientos contra la injerencia extranjera y colocan en el centro del debate quién detenta realmente el poder en la región. La tensión crece con cada hora. Como mensaje de advertencia, Burkina Faso ha movilizado a 3.000 soldados a lo largo de la frontera. Cada maniobra militar eleva el riesgo de un enfrentamiento directo e incrementa las probabilidades de una guerra abierta o de una intervención externa, lo que podría desgarrar aún más la frágil unidad africana y poner en peligro los sueños de independencia y dignidad. Sin embargo, en medio de este juego peligroso, persiste una pregunta crucial. ¿Podrá África aprovechar esta crisis para romper finalmente sus cadenas y dar paso a una nueva era de unidad y soberanía? Mientras los líderes se enfrentan y las tropas se agrupan en la frontera, la población observa, dividida entre el miedo y la esperanza. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los protagonistas de este pulso por el futuro africano? ¿Qué horizontes se abren para la región si los africanos deciden no doblegarse ante presiones externas? Esa es la pregunta urgente que recorre los caminos polvorientos y las ciudades vibrantes del Sahel, mientras la tensión crece y el destino de todo un continente se juega al filo de la navaja. La frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil es ahora una línea de fuego. Soldados de ambos lados, rostros endurecidos y manos temblorosas sobre el gatillo, se ven como enemigos, aunque comparten raíces, lengua y sangre. Francia, la antigua potencia colonial, acecha silenciosa, buscando cualquier excusa para intervenir y recuperar su influencia perdida. En este tablero peligroso, nuevos actores internacionales aprovechan la fractura. Rusia y China, atentos al desgaste de Occidente, se presentan como aliados alternativos. Sus promesas de respeto y desarrollo llegan cargadas de condiciones que podrían inclinar el equilibrio de poder en el continente. Mientras tanto, la sociedad africana debate en plazas, redes sociales y asambleas comunitarias. Algunos temen que la división interna solo perpetúe la dependencia extranjera. Otros ven en esta crisis la oportunidad de romper el ciclo, soñando con que los países del Sahel dejen atrás la enemistad impuesta y unan fuerzas en nombre de la dignidad y la libertad. El Sahel se convierte en símbolo de resistencia colectiva. Ya no se trata solo de defender fronteras, sino de rechazar toda forma de colonización moderna. Las voces jóvenes resuenan. No quieren ser la ficha de cambio de potencias lejanas, sino los arquitectos de un futuro propio. La juventud africana observa, consciente de que el desenlace marcará su destino. Saben que, si ceden, África quedará atrapada en el círculo vicioso de explotación. Pero si resisten y se organizan, podrían conquistar una emancipación real. Hoy, el riesgo es tan grande como la esperanza. El futuro de África depende de su capacidad para rechazar la manipulación y construir un camino propio, sin permitir que la historia se repita una vez más. Mientras el reloj avanza y la tensión sigue creciendo, una pregunta persiste en el aire. ¿El Sahel logrará romper las cadenas de la historia o volverá a caer bajo el peso de intereses extranjeros? ¿Qué puede hacer cada país africano, cada ciudadano, para impedir que la historia vuelva a girar en círculos? La respuesta empieza en el interior. Es hora de forjar ejércitos fuertes, pero también instituciones sólidas, capaces de resistir presiones externas y protegerse de la injerencia de viejas potencias. Un ejército sin respaldo institucional es un coloso con pies de barro,
vulnerable a los hilos invisibles que se mueven desde el extranjero. Pero la verdadera fuerza también nace del diálogo. Es vital no confundir a los líderes con los pueblos. Hoy, la grieta entre Burkina Faso y Costa de Marfil es una herida creada desde arriba y ampliada por intereses ajenos. Solo tendiendo puentes entre personas, comunidades y generaciones, podremos evitar que el resentimiento sirva de combustible a quienes buscan dividirnos. La unidad africana debe ir más allá de los discursos. Es crucial impulsar la cooperación regional, desde la gestión compartida de recursos estratégicos, como el oro, el agua o el petróleo, hasta la defensa común frente al terrorismo y la injerencia extranjera. Cuando los países africanos deciden juntos, sus riquezas dejan de ser fichas de cambio y se transforman en motores de desarrollo. Sin embargo, ninguna estrategia será duradera sin una ciudadanía vigilante y educada. La educación cívica es la primera línea de defensa frente a la propaganda, tanto interna como foránea. Se vuelve urgente aprender a detectar la manipulación mediática, exigir transparencia a quienes gobiernan y desenmascarar a quienes venden la soberanía por favores. En estos tiempos decisivos, África debe recordar a quienes pusieron la dignidad nacional por encima de su comodidad o incluso su vida. Ejemplos como Thomas Sankara, Patrice Lumumba o Amílcar Cabral, quienes pagaron con sangre el precio de la independencia, pueden inspirar a una nueva generación a no dejarse comprar ni amedrentar. Ignorar estas lecciones es condenar al continente a la repetición del ciclo de explotación y dependencia. Pero aplicarlas, aunque exijan sacrificio, pueden abrir el camino a una era distinta. Aquella en la que los africanos sean dueños de su destino, no piezas movidas por otros. La decisión pertenece al pueblo africano, y el mundo los observa. Sin embargo, la lucha por la soberanía no ocurre en el vacío. Hay fuerzas poderosas que aún buscan mantener su control sobre África. El futuro no es una herencia, es una conquista. ¿De qué lado de la historia eliges estar? Hoy, el destino de África pende de un hilo. El enfrentamiento entre Burkina Faso y Costa de Marfil no es solo una disputa de fronteras, sino el eco de siglos de manipulación, saqueo y resistencia. Esta batalla no es realmente entre naciones hermanas, sino contra los poderes extranjeros que siguen moviendo los hilos desde la sombra. Durante más de 100 años, las potencias coloniales han sembrado la división usando gobernantes dóciles, han convertido luchas legítimas en pretextos para intervenir, robar riquezas y perpetuar la dependencia. ¿Cuántas veces se ha repetido esta tragedia, solo cambiando los nombres y las banderas? La muerte de Alino Faso, la detención de inocentes, la movilización de soldados hacia la frontera. Todo revela que el verdadero enemigo no está al otro lado, sino mucho más lejos. Las cadenas de hoy no son de hierro, sino de deuda, chantaje económico y manipulación política. Sin embargo, este momento es distinto. Por primera vez en generaciones, los pueblos africanos pueden transformar el dolor en fuerza común y la rabia en acción colectiva. La verdadera resistencia no es contra el vecino, sino contra toda injerencia que robe el presente y ponga en riesgo el mañana. ¿Serás de quienes callan y aceptan la sumisión, o de quienes levantan la voz por la soberanía y el respeto? Tu voz y tus actos pueden decidir si África vive otra década de silencio, o si comienza, al fin, una libertad auténtica. Nunca subestimes el poder de elegir, de actuar, de inspirar valor en otros. El porvenir de África pertenece a quienes se atreven a soñarlo y forjarlo. Nadie más lo hará por nosotros. Esta es la ocasión de romper el ciclo colonial para siempre, reclamar los recursos, el honor y la independencia que merecen nuestras tierras y nuestras hijas e hijos. Recuerda, la historia juzgará a quienes se rindieron, pero celebrará a quienes lucharon por un continente libre y unido. ¿En qué lado de la historia estarás tú? Pero para comprender la magnitud y el peligro de lo que se está jugando en la frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil, debemos profundizar en los detalles, examinar ejemplos concretos y aprender de los paralelos históricos que ofrece el continente africano.
Cada episodio de tensión en África esconde capas de intereses, miedos y esperanzas que a menudo se entrelazan con las potencias extranjeras y el legado colonial. Para ilustrar lo que está en juego, recordemos la crisis de la frontera entre Etiopía y Eritrea a finales del siglo pasado. Lo que comenzó con una disputa aparentemente menor sobre la administración de un pueblo fronterizo, terminó con una guerra devastadora que dejó decenas de miles de muertos y desplazó a cientos de miles. Un simple incidente se transformó en una catástrofe por la falta de diálogo y la manipulación de intereses externos, especialmente de antiguas potencias coloniales y actores internacionales con agendas propias. De modo similar, la detención de los 6 marfileños en territorio burkinés, aunque pueda parecer un hecho aislado, tiene el potencial de escalar en un conflicto mayor. No hay que olvidar que en África Occidental, los movimientos de grupos armados, los secuestros y las infiltraciones en zonas de frontera han sido utilizados en el pasado como pretextos para desestabilizar gobiernos y justificar intervenciones extranjeras. Un ejemplo palpable fue la intervención francesa en Malí en el año 2013, que comenzó tras la amenaza de avanzadas yihadistas, pero terminó reconfigurando el tablero político y militar de toda la región. Para evitar que la historia se repita, es vital que los gobiernos africanos establezcan canales de comunicación directa y protocolos claros para la gestión de incidentes fronterizos. Un paso concreto sería la creación de una comisión binacional de investigación, integrada por representantes de ambas partes y observadores imparciales de la Unión Africana. Esta comisión tendría la tarea de esclarecer los hechos, garantizar un juicio justo y evitar la manipulación mediática de ambos lados. Además, la sociedad civil puede desempeñar un papel fundamental en la disminución de tensiones. Organizaciones de base locales y asociaciones de jóvenes, por ejemplo, podrían promover encuentros transfronterizos para fomentar el entendimiento mutuo y desmontar los discursos de odio que suelen proliferar en tiempos de crisis. En países como Ruanda, tras el genocidio, han sido precisamente los foros de reconciliación y las iniciativas de diálogo ciudadano las que han sentado las bases para la paz y el desarrollo, evitando que episodios traumáticos se conviertan en el germen de nuevos conflictos. En el plano internacional, África debe aprender de los errores del pasado y rechazar la tentación de recurrir a potencias externas para resolver disputas internas. Recordemos cómo en la República Democrática del Congo, la injerencia de múltiples actores extranjeros transformó un conflicto local en la Guerra del África Central, arrastrando a más de 10 países y provocando una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Solo cuando los países africanos asuman el liderazgo de sus propios procesos, podrán garantizar una soberanía real y duradera. La educación y la información veraz son armas poderosas. Frente a la manipulación mediática, es crucial fortalecer los medios de comunicación independientes y las plataformas comunitarias que den voz a la verdad y desarmen las noticias falsas. En Ghana, la creación de radios comunitarias ha permitido a poblaciones rurales mantenerse informadas y resistir la propaganda que busca dividirlas o sembrar el pánico. Al mismo tiempo, la memoria histórica debe ser rescatada y transmitida a las nuevas generaciones. Iniciativas como los Museos de la Resistencia Anticolonial en Senegal o los Festivales de la Memoria en Mozambique demuestran que recordar el pasado no es solo un deber moral, sino una estrategia práctica para prevenir la repetición de errores y fortalecer la identidad nacional. Pero el reto también es económico. La dependencia de las materias primas, la falta de industrialización y los acuerdos comerciales desiguales perpetúan la vulnerabilidad de África. Un ejemplo concreto. En Níger, a pesar de exportar uranio durante décadas, la mayoría de la población sigue viviendo en pobreza extrema, mientras multinacionales extranjeras se llevan la mayor parte de los beneficios. Para romper este ciclo, países como Burkina Faso y Costa de Marfil deben avanzar hacia la integración económica regional, promoviendo cadenas de valor africanas y negociando colectivamente con socios externos. En cuanto a la seguridad, el fortalecimiento de fuerzas armadas profesionales, bien entrenadas y leales a la Constitución, es esencial para evitar golpes de Estado o infiltraciones externas.
Pero esto debe ir acompañado de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción, para que el poder militar no se utilice como herramienta de opresión interna, ni como moneda de cambio en manos de potencias extranjeras. Por último, es fundamental apostar por la diplomacia preventiva, la mediación y la participación de líderes religiosos y tradicionales en la resolución de disputas. En Sierra Leona y Liberia, la participación activa de líderes comunitarios y religiosos fue clave para poner fin a décadas de guerra civil y sentar las bases para la reconciliación nacional. La pregunta sigue en el aire. ¿Tendrán Burkina Faso y Costa de Marfil la sabiduría y la valentía de aprender de estos ejemplos, de elegir el camino del diálogo y la unidad sobre el de la confrontación y la sumisión a intereses ajenos? En cada esquina de África, la historia ofrece lecciones claras. La división solo beneficia a quienes buscan dominar y explotar. La unidad, la memoria, la educación y la justicia son las herramientas con las que los pueblos africanos pueden romper el ciclo de dependencia y escribir un nuevo capítulo de dignidad y prosperidad. Así pues, cada ciudadano tiene un papel que jugar. Participar en asambleas, exigir cuentas a los líderes, apoyar medios independientes, promover la educación en derechos humanos y rechazar la propaganda divisionista son pasos concretos al alcance de todos. Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. El ejemplo de Wangari Maathai, en Kenia, que sola inició un movimiento de reforestación que cambió el rostro de su país y ganó el Premio Nobel de la Paz, demuestra que la acción individual puede inspirar transformaciones colectivas. La historia africana está llena de héroes anónimos, de resistencia cotidiana, de sueños que se abren paso en medio de las dificultades. Hoy, más que nunca, el futuro de África depende de la suma de millones de voluntades que se niegan a aceptar el destino impuesto desde fuera. Mientras el mundo observa, África se encuentra ante una encrucijada. La detención de 6 hombres en una frontera puede parecer pequeña ante los ojos de quienes solo ven cifras y mapas. Pero para quienes conocen el peso de cada vida, el eco de cada injusticia, cada acto de dignidad o sometimiento puede cambiar el rumbo de la historia. Por eso, la pregunta con la que abrimos este relato sigue viva y espera respuesta. ¿Será la chispa de hoy el fuego que consuma una vez más las esperanzas africanas, o el inicio de una llama nueva, capaz de iluminar el camino hacia una libertad y una unidad auténticas? El futuro, como siempre, está en manos de quienes se atreven a imaginarlo y a luchar por él.